Así se hace la ensalada más rica de la Navidad. Bueno, mi gente linda, seguimos aquí en Qué Rico Recetas con esta temporada que a mí me encanta, las ensaladas navideñas, llenas de color, sabor y alegría. Así que si todavía no lo ha hecho, suscríbase al canal, active la campanita y no se pierda ninguna de las recetas que estamos preparando con tanto cariño para ustedes. Guarde esta receta, compártala con su familia y déjeme un comentario contándome con quién la va a preparar porque esta le va a encantar. Vamos a comenzar con 2 rodajas de piña, que sean bien jugosas, dulzonas. Lo primero que hacemos es pelarlas muy bien. Las cortamos en cubos pequeños con todo y corazón, porque ese centro, aunque muchos lo botan, tiene fibra y un saborcito especial que le da un toque diferente a la ensalada. Ahora, en una ollita, ponemos la piña y agregamos 2 cucharaditas del endulzante de nuestra preferencia. Cocinamos a fuego medio, dejando que se cocinen sus propios jugos hasta que se reduzca todo el líquido y quede como caramelizada pero sin llegar a secarse. Vea pues, no me están comentando los videos y me van a hacer pensar que no les gustó ni un poquito. No me dejen hablando solo, escriban algo bonito ahí abajo, que eso no les cuesta nada y a mí me alegra el alma. Mientras la piña se cocina, seguimos con un durazno en almíbar. Lo escurrimos bien y lo cortamos en cubos pequeños, que quede todo parejito para que se mezcle bonito después. Continuamos con 250 gramos de uvas rojas, esas uvas que no pueden faltar en la mesa navideña. Las lavamos muy bien, las desinfectamos con agua y vinagre blanco para mantener todo natural y luego las cortamos en mitades. Si tienen semillitas, las retiramos para que sea más agradable el comer. Ahora vamos con una manzana roja, es así, bien brillante, fresca y crujiente. La lavamos, la desinfectamos y luego la cortamos en rodajas, descartando el centro o el corazón con sus semillas. Después, la cortamos en cubos pequeños. Vea, hágame el favor y suscríbase, que eso no le quita tiempo ni plata. Es solo un clic, pero para nosotros significa muchísimo. Así me ayuda a seguir cocinando con ganas y compartiendo cositas deliciosas todos los días. Y mire, ya que tenemos todo listo, es hora de combinar. En una ensaladera grande o en el recipiente que tenga en casa, agregamos la piña, las uvas rojas, la manzana y el durazno. No me diga que no se ve hermoso ese contraste de colores. El amarillo del durazno, el rojo de la manzana, el morado de las uvas, pura alegría servida en un plato. Ahora viene la parte que une todo, el aderezo. Y aquí sí prepárese para ver cómo todo toma forma. Directamente en la ensaladera agregamos 100 gramos de crema de leche, el jugo de un limón y una pizca de sal. El limón va a ayudar a resaltar los sabores y además evita que la manzana se oxide, manteniéndola fresquita y con su color natural. Con una cuchara grande o una espátula, mezclamos con cariño, con calma, hasta que el aderezo se incorpore por completo en todos los ingredientes. Y para darle el toque final, agregamos 100 gramos de uvas pasas, que aportan ese dulzor concentrado que complementa a la perfección con el limón y la crema. Mezclamos un poquito más y listo. Si quiere que quede más refrescante, la puede llevar a la nevera unos 15 o 20 minuticos antes de servirla. Esta ensalada es ideal para acompañar carnes frías, pavo, pollo al horno o incluso una buena pierna de cerdo. También queda deliciosa sola como postre ligero o como entrada refrescante. Y no olvide dejar su me gusta, suscribirse si aún no lo ha hecho y activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos una nueva receta, porque todavía faltan muchas ideas deliciosas para esta temporada. Comparte este video con su familia, con sus amigos o con ese alguien especial que ama las comidas frescas y dulces. Gracias por acompañarme en esta receta. Recuerde que aquí en Qué Rico Recetas cocinamos con alegría, con amor y con el sabor casero que tanto nos representa. Nos vemos en la próxima receta y que nunca falte en su mesa el sabor, la alegría y la buena compañía.